político, docente universitario y colabora con los medios más importantes del país. Acaba de escribir un libro, El relato kirchnerista en 200 expresiones, una manera de entender el idioma oficial. Hoy, en Dímelo Tú, el placer de recibir a Pablo Mendelevich. Bienvenido, Pablo Mendelevich, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, muchas gracias. Bueno, muy bueno. Haces periodismo desde muchos años, 40 años, cuatro décadas. Cumplí 40 años en marzo de este año. Bárbaro. Sí. Felicitaciones. Sí, gracias. Y además sos director de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo, sí, o sea que exacto. También la docencia fue a la par. ¿Es difícil enseñar periodismo en esta época? ¿Te apasiona? ¿Te parece interesante poder transmitir? Hay muchos cambios, la tecnología, los vaivenes políticos. Sí, me gusta, me apasiona, me gusta enseñar. El problema es el paradigma con el cual enseñás. Eso es complicadísimo con el periodismo. El periodismo está en permanente movimiento, ahora más que nunca, y es difícil imaginarse dentro de 4 años, ponerle cuando egresa un chico que empieza hoy periodismo, ¿qué periodismo va a haber? ¿Entendés? Es muy difícil eso. Entonces tenés que... Está en constante movimiento. Sí, yo... ¿El paradigma cómo sería, por ejemplo? Bueno, ¿Cuál sería el paradigma? Yo en eso soy un poco conservador. Creo que hay que volver a las fuentes. Muy bueno. Hay que ir al periodismo en su origen, Sí. El periodismo profesional y con algunas de las verdades históricas del periodismo, por ejemplo, el chequeo de fuentes, las 5 W para escribir, que es todo lo ¿Dónde, esencial, cómo, quién, los datos, manejar la información, propender a la objetividad, aunque uno sepa que la objetividad no existe como valor absoluto. Bueno, para buscarla. Sí, sí, por supuesto, es como medio como la felicidad eso, ¿viste? La felicidad tampoco es permanente, pero es una meta. Si uno no tuviera esa meta, probablemente no. Y en algunos casos llegás. Sí, a veces, a la verdad sí, y a la felicidad. Sí, o por lo menos sentís que te acercaste mucho. Es como la velocidad de la luz, ¿viste? Que nunca la alcanzás, pero por ahí te acercás mucho a eso. Porque hay un malentendido con objetividad y subjetividad ahora. Hay toda una corriente ideológica que sostiene que como la objetividad no existe, dice, seamos subjetivos. Y a mí eso me parece un disparate. Es pragmático también, ¿no? Pero lo que pasa es que partir de la base de ser subjetivo quiere decir, bueno, entonces yo digo lo que me parece. Pero lo que a mí me parece no es lo que necesita el lector. Yo además soy un servidor público. Yo estoy cumpliendo un servicio público. Como a ver, periodista. ¿por qué? ¿Cuál es el porqué del periodismo? Digamos? El porqué del periodismo está muy relacionado con el sistema político, con la democracia. En la democracia, uno de los derechos fundamentales es el derecho a la información del ciudadano. Obviamente, si vos no tenés información fidedigna, no podés tomar decisiones, no podés ser soberano, elegir a las autoridades. Artículo 1 de la Constitución. Exactamente. Entonces vos tenés Gobierno republicano, representativo y federal. Claro, la calidad de la democracia está muy vinculada con el nivel de información de los pueblos. Entonces, esa tarea, la de informar, es la que cumplimos los periodistas. Y lo que tenemos que informar es lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Cuando a mí la realidad, hay aspectos de la realidad que a mí no me gustan, yo los tengo que contar igual como son. No puedo anteponer... O por ahí ideológicamente no estás de acuerdo con determinadas cosas, las tenés que decir igual. Por supuesto, tenés que contar como son. Y ahí viene el otro tema. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Que yo no tengo ideología? No, sí la tengo, pero el problema es el orden en el que la pongo. ¿Entendés? Mi prioridad, ¿cuál es? Mi prioridad es hallar la verdad periodística. Aparte, yo no niego mis gustos, mi ideología, pero eso lo tengo maniatado. ¿Por qué? Porque lo hago de la misma manera que un médico cirujano, cuando está en el quirófano, un médico hizo el juramento hipocrático, ¿no? Juró tratar a todos los pacientes igual, sea el último delincuente, la última basofia humana o la Madre Teresa Calcuta, o su mamá. Muchas veces a un médico le toca atender en un hospital a un delincuente que acaba de matar a una viejita jubilada para robarle 10 pesos. Pero lo tiene que salvar. Obviamente, porque hizo el juramento hipocrático. Entonces, ese médico no es que no tenga sentimientos hacia ese paciente, los tiene que reprimir. Porque primero está su obligación de velar por la vida de las personas. El periodismo es un poco parecido.
Si a mí hay algo de la realidad que no me gusta, nadie me pide que me exprese. Yo me quiero expresar, tengo un taller de poesía. No a escribir en un diario sobre crónicas de un incendio, por ejemplo. Entonces, no, a mí no me gustó la cara del bombero. No importa tus gustos, tu ideología. Me parece que ahí no priva eso. Por supuesto que igual, que siempre hay un enfoque, la ideología pesa y dice, yo no la niego, no te niego eso. Lo que creo es que hay que hacerlo con la mayor honestidad posible, porque además el público es plural y diverso. No es que son todos, ni piensan como yo, ni yo predico para que piensen como yo. El otro malentendido de esta época me parece es predicar, ¿no? Convencer a los demás. Yo no quiero convencer a los demás de nada, mi obligación es informarlos, no convencerlos. ¿Entendés? Tenés una gran trayectoria en los medios, escribís, estás en medios audiovisuales. ¿Cómo podés opinar acerca de cómo está el periodismo hoy a raíz de lo que pasa con el tema de la libertad de prensa, con el tema de alguna manera la pauta oficial, los conflictos que existen en el gobierno? ¿Cómo es hoy ejercer el periodismo? No solamente enseñarlo, hablábamos del paradigma de cómo transmitirlo, pero cómo es ejercerlo, cómo te plantás y cómo trabajás. Mira, yo soy muy crítico del estado del periodismo actual. Porque creo que el periodismo está sufriendo varios embates simultáneos y no se está saliendo, no está saliendo airosamente, no se está defendiendo bien. Pero esos embates no son solamente políticos, no se refieren solamente a suprimir la intermediación periodística, que es lo que plantean algunos gobiernos latinoamericanos. Esos embates están relacionados, por ejemplo, con la revolución tecnológica, con el malentendido de la blogósfera, de que todos somos periodistas. No, si todos somos periodistas, ninguno es periodista, o el periodismo no existe, no sirve, no hace falta, ¿no? Ese malentendido me parece que es pernicioso. Y creo que ha bajado la calidad en muchos aspectos del periodismo en general. Por ejemplo, en la escritura, la calidad de escritura bajó. El cuidado por la ortografía, por la tipografía, por las palabras, la calidad de la edición, el léxico, sobre todo en el periodismo audiovisual, es paupérrimo. Sí. Entonces, creo que en eso tenemos que ser autocríticos y trabajar con él. De eso no le podemos echar la culpa a los que atacan al periodismo. Eso es culpa nuestra, que estamos haciendo mal nuestro trabajo. Y sobre todo el rigor informativo. Me parece que el rigor informativo, que debe ser la vaca sagrada del periodismo, no la estamos cuidando como debemos. Entonces, bueno, sí, más o menos, un dato, ¿viste? Es como, sí, bueno, sí, no el dato como que se trabaja menos, ¿no? Uno se esfuerza menos. Sí. El periodista se esfuerza menos por tener excelencia. Se esfuerza menos y es autocomplaciente, como vos decís, con, por ejemplo, un error ortográfico. Bueno, eso no importa, claro, lo corrige la computadora. No lo corrige. Pero eso es una bajada también que tiene que ver con la educación, ¿no? Sí, con el detrimento de la educación. Con eso, con la precarización laboral, también con el comportamiento de los empresarios que subestiman todo ese aspecto. Lo que pasa es que si vos cometés un error tipográfico u ortográfico en un texto, el metamensaje que le estás dando al lector es: yo no fui muy cuidadoso con la información que manejé. Entonces, el dato que está al lado de cuántos muertos hubo en ese accidente o en el derrumbe de las torres en Nueva York, puede estar errado, puede estar mal chequeado, porque si yo algo básico, que es mi herramienta de trabajo, que es el idioma, lo manejo mal, a partir de ahí cualquier cosa es posible. Finalmente, entonces, lo que se afecta también es el contenido, no solamente la forma, ¿no? Sí. El contenido se afecta y lo que se transmite se afecta, la verdad y el fin último del periodismo está afectado. Y fíjate que no te hablo del tema ideológico o de la contaminación ideológica, me parece que eso está en segundo lugar, al revés de lo que se suele pensar. Que claro, porque además tiene que estar más ascético el tema de la información, tiene que estar más libre de ideología, ¿no? Por supuesto, lo principal es que hagamos bien nuestro trabajo. Fuiste premio Libertad de Prensa de ADEPA, sos uno de los fundadores de FOPEA y además integrás el Consejo de Administración actualmente del Poder Ciudadano, ¿está correcto? Sí. O sea que sos una persona que desde las instituciones cuida esta profesión, cuida de alguna manera la libertad de prensa y este oficio, ¿no? ¿Qué opinás del fallo de la Corte, el reciente fallo de la Corte que hace constitucional esta ley de medios que va a ponerse se va a tener que poner en oficio en cualquier momento, ¿no? A mí, bueno, obviamente soy uno de los sorprendidos por el tenor del fallo, por la posición que ha adoptado la Corte Suprema, que es mucho más radicalizada de lo que se pensaba que iba a ser, ¿no? Por ahí parecía que venía un fallo salomónico y terminó viniendo un fallo pro gobierno. Yo creo que acá hay dos dimensiones desde siempre con este tema. Una dimensión
es el derecho, la dimensión legal, la constitucionalidad y inconstitucional, toda esa discusión, y otra es la realidad. Y están muy divorciadas. En el campo de la realidad, el gobierno, durante todos estos años, montó toda una campañas y aplicaciones parainstitucionales del tema ley de medios. Es decir, que con la bandera de la ley de medios hicieron Fútbol para Todos como una plataforma de propaganda política, hicieron la campaña contra Ernestina Herrera Noble, la campaña contra los periodistas de Clarín, cerraron fuentes a los periodistas críticos. Bueno, todo lo que se armó desde el gobierno con el concepto de terminar con los medios hegemónicos, bajo el argumento de terminar con la con los democratización de la palabra, la pluralización todo de eso la información. Se lo hizo batiendo. Ese es el objetivo, ¿no? Sí. Primero de la ley. Pero eso se lo hizo batiendo el parche de la ley de medios. Ahora resulta que la ley de medios, cuando realmente se aplica contraviniendo su objetivo, que es la equidad en la propiedad de los medios para que sea más democrática. A los amigos del gobierno, o el AFSCA o les da todo o mira para el costado, como cuando el grupo Haddad le vendió a Cristóbal López su grupo, y el AFSCA miró para el costado, pese a que todos los especialistas dicen que eso viola la ley de medios. Entonces, cuando la ley de medios se tendría que aplicar, no se aplica en lo que se tiene que aplicar, con el argumento de que Clarín todavía no se puso a derecho, ¿no? Ese era el argumento. Y en los otros temas, en todo lo que es supralegal, han hecho un desastre, porque lo que hacen es perseguir periodistas, perseguir medios, comprar medios, y cada vez hay más medios oficialistas, más medios del gobierno y menos audiencias, porque además ahí se produce una tensión, una absurda contradicción, que el gobierno cada vez, el kirchnerismo mejor dicho, cada vez va por más medios, pero no consigue la fidelidad de las audiencias. Dijiste bien, ¿no? Dijiste el kirchnerismo y dijiste el gobierno, sí. Porque el gran tema es que el partido de gobierno se apropia del gobierno, ¿no? El partido que gobierna se apropia del gobierno. Claro. El gobierno en realidad debería gobernar para todos los partidos. Bueno, es una característica de los gobiernos peronistas, que no hay diferenciación entre partido, gobierno y Estado. Vamos a ir un corte y enseguida volvemos con Pablo Mendelevich. Bueno, la Corte Suprema declara la constitucionalidad de la ley, ¿no? Pero también hace habla de la autoridad de aplicación y de que tiene que haber igualdad, como decíamos hace un rato, igualdad de trato para todos, ¿no? Pero desde ya la autoridad de aplicación, ¿es legítima la autoridad de aplicación? ¿Puede hacer igualdad de trato? ¿Cómo está compuesta? Depende, otra vez, si vos agarrás la ley o si agarrás la realidad. No, la realidad, hablamos de la realidad. La ley parece impecable, está todo pensado para que haya pluralismo. Cuando vas a la realidad son todos kirchneristas. ¿Entendés? El único que no es kirchnerista en el AFSCA es Marcelo Stubring, que es está por la primera minoría. Y a Pereira del FAP a Pereira lo vetó ella, Cristina lo vetó porque era el tipo que más sabía en la Argentina sobre este tema. Conoce todo, sabe mucho, todo. Es verdad. Entonces lo ve todo directamente, así nomás. Y el resto son todos kirchneristas. No veo dónde está ahí la independencia del AFSCA. Y también escuché también al presidente de la Corte, a Lorenzetti, decir que bueno, que esto no termina acá, que puede seguir habiendo una judicialización del tema, pero la Corte Suprema de Justicia está por encima de todos. ¿Cómo se sigue esto? Porque va a haber ¿Cómo problemas. se sigue la aplicación? Cuando hablan de rejudicialización se refieren a problemas nuevos que se van a plantear. Por ejemplo, sobre cómo aplicar el tema de la adecuación, si va a ser forzosa o va a ser voluntaria, después cómo evaluar el precio de las empresas, en qué momento hacerlo, todo eso son problemas nuevos que se plantean que Clarín perfectamente los puede judicializar. Yo creo que el gobierno va a tratar de que esto no suceda, porque si Clarín lo judicializa va a llevar mucho más tiempo y el gobierno lo que no quiere es caerse de diciembre de 2015. Este es un objetivo. El otro objetivo es mantener a la tropa con la mística, a la tropa propia política, con la mística del enemigo Clarín. Claro. Y creo que eso es el relato, esa es la parte del relato, no de los hechos, ¿no? Y tenés que más o menos tener una cierta cercanía entre el relato y los hechos para que la propia tropa no te tilde mentiroso. Bueno, estábamos como muy ocupados de cuáles habían sido los resultados de las elecciones legislativas, ¿no? Que acaban hace muy poquito los tuvimos. ¿Cómo viste estos resultados? ¿Cómo viste las distintas alianzas, los partidos? ¿Cuál fue el mensaje de la sociedad?
Lo primero que veo es que las PASO, que todo el mundo en el gobierno y muchos subrayan, enaltecen las PASO, qué bueno, tenemos las PASO no sirven. Las PASO en el 2011 no sirvieron para elegir candidato presidencial, todos los partidos llevaron candidatos elegidos a dedo. Y ahora Massa fue por afuera del peronismo, se suponía que las PASO eran precisamente para que los partidos tengan su interna contenida dentro de las reglas del Estado, y ya la rompieron ellos mismos. Eso por un lado. Por otro lado, creo que la aparición de Massa y su triunfo tan holgado por alrededor de 12 puntos es un golpe duro para el gobierno, y a la vez es un tema preocupante, me parece, para la sociedad argentina, que nuevamente parece creer que un Mesías va a resolver la coyuntura política, ¿no? Creo que eso es un error, independientemente de las cualidades que tenga Massa, que tiene, bueno, que además sale del propio kirchnerismo, ¿no? Y en cuanto al resultado general, me parece falso el argumento, o por lo menos no falso, porque aritméticamente es cierto que el gobierno tiene el 33% de resultado nacional. Pero resulta que esta es una elección distrital, se hizo en 24 distritos. Entonces, lo que sí vale es el poco cambio que hubo en el Congreso. En eso tiene razón el kirchnerismo. Hubo muy poco cambio. O sea, siguen teniendo bastante poder para... Sin duda que sí. Es muy contradictoria la situación política que quedó. El mapa político que quedó es muy contradictorio. Tenés un Congreso casi igual al de antes, después de estas elecciones parlamentarias, en las que 3 de cada 4 argentinos votaron, 2 de cada 3 argentinos votaron contra el gobierno. Entonces, tenés Pero la sensación política, digamos, está más, a lo mejor más equilibrada en un punto, ¿no? Sí, pero es muy en matizado. la realidad no funcionará No, así. porque hay una gran novedad con respecto al 2009, y es que este gobierno no tiene posibilidad de continuar con Cristina Kirchner, pero eso quiere decir que el kirchnerismo no puede seguir, porque el kirchnerismo ha demostrado ser personalista y tener un líder, es ultra verticalista el kirchnerismo, funciona con un verticalismo. Si la presidenta Cristina Kirchner, digamos, desaparece en estos 2 años, porque bueno, se toma una licencia, trata de recuperarse y quiere volver a presentarse en 2015. ¿Puede? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no puede. No creo que sea, tampoco creo que esté en la cabeza de ella una maniobra de ese tipo. Es más especulativo eso que algo tan plano. Normalmente cuando se especula con esas cosas en la Argentina, después no pasan, ¿no? Y pasan otras cosas que no nos imaginamos. A Menem no le fue bien con eso tampoco. No, de todos modos, la línea sucesoria está muy complicada. Es muy interesante tu libro también, que no pudimos hablar, cómo dejan el gobierno a los presidentes, ¿no? Que siempre lo dejan mal. Se van o en helicóptero, o de una manera o de otra. Pero hablemos un poco de tu nuevo libro, ¿no? Sí. Relato kirchnerista en 200 expresiones. Es un poco una manera de hablar de neologismos, eufemismo, cristinismo, latiguillos y palabras tabú que armó una propia lengua, ¿no? Proyecto, el modelo, vamos por todos, sintonía fina, esbirros, boicotización. Y acá explicás en un diccionario qué significa cada uno de esos términos. Es una especie de diccionario que intenta traducir al castellano los vocablos kirchneristas, ¿no? Bueno, vamos por todo, ¿qué quiere decir? ¿No? Obviamente todo el mundo entiende el concepto pero es transparente. Va como desarrollado un el valor nuevo político, significado. claro, porque tiene un significado político muy profundo. Algunas cosas son con humor, porque no te podés tomar todo en serio. El prólogo es de Carlos López Pucho. Sí, es muy bueno el prólogo, tiene muchísimo humor. Sí, porque bueno, es Carlos López Pucho de Lelutier, tuvo la gentileza, ese amigo. Y después yo rescaté atril, boicotización, destituyente, diálogo, democratizar, modelo, ¿no? Como todas significados que me interesaron para analizar. No sé si tenemos tiempo, creo que no, pero podemos hablar de alguno de ellos. El que quieras. Algunos son en serio y otros no. Bueno, el que vos quieras. Por ejemplo, destituyente. El origen de la palabra destituyente es de carta abierta. En el diccionario no figura, no existe la palabra. No existe. Es una palabra. Los intelectuales inventaron. Y la inventaron porque la palabra era destituidor. Y les pareció que destituyente tenía una resonancia con constituyente. Mirá vos. ¿No? Entonces la adaptaron y la convirtieron en
sello, digamos, en una marca peyorativa. Para todos los que no estén de acuerdo con el kirchnerismo, son destituyentes. Esto se vio claramente en el 2009 durante la crisis con el campo. Sí, lo sabemos. Claro. Y entonces todos eran destituyentes, había toda clase de destituyentes. Sí, ¿no? Todos queríamos un Que golpe. es una forma de decir golpista sin decirla, porque no te van a decir golpista porque vos no sos golpista, pero destituyente es como una ambigüedad que te puede marcar. Después, qué sé yo, hay otras, las que no son en serio, por ejemplo. Democratizar la justicia, democratizar, por eso ejemplo. Es el sinónimo de colonizar. Claro. Democratizar, cuando lo dice Es el kirchnerismo, colonizar. quiere decir colonizar la justicia. Es O lo sea que el intentó. significado no tiene nada que ver con el significado de nuestro diccionario de la Real Academia Española. Es un significado que tiene casi todo lo contrario. Claro, o tiene, en cada caso es distinto. Psicótico, En algunos casos sí se parece. Las que más analizo a fondo son proyecto y modelo, porque son las palabras liminares del kirchnerismo. Entonces, eso es muy importante, ellos las usan mucho. Pero después hay otras expresiones como me quiero ir, que es la frase más importante que pronunció el ministro de Economía. Qué suerte. Que Amenazado por una periodista griega que le preguntó de cuánto es la inflación en la Pobre Argentina. señora, ¿no? O la frase más famosa de Néstor Kirchner, ¿qué te pasa, Clarín? Estás nervioso. Yo ahí cuento todo el origen de esa frase. En un caso, hay que leer por qué, pero es un caso en el que Clarín tenía razón. Y él le enrostra a Clarín furioso, porque lo que dice Clarín, que se refiere a las elecciones en Catamarca, que Kirchner perdió después de asociarse con Sadi y con Barrio Nuevo, tenía razón Clarín, no tenía razón. Pero bueno, esa frase pegó y quedó como una especie de... Que estaba nervioso ícono. Clarín, en realidad. Claro. Te doy esto para que nos escribas un deseo por el que vamos a brindar, ya nos estamos yendo. Ariel me está diciendo que podríamos seguir charlando mucho tiempo más, pero se nos acabó el tiempo. Un deseo. Bueno, vamos a poner estabilidad institucional. Que es importante. Es Fírmalo, poner en hora de una vez y hacer funcionar el reloj institucional. Esto quiere decir que haya alternancia política. Otra de las palabras. Claro, alternancia, que es fundamental para consolidar la democracia. Lo que falta es una alternancia permanente y rutinaria, que vamos a tener un periodo como el siglo XIX de presidentes elegidos democráticamente que son de distinto color político y se suceden. Y que continúan las cosas buenas y no las dan de baja porque son de otro partido, por ejemplo. Y agrego que haya políticas de Estado. Bueno, brindemos por eso. Gracias, Pablo. Gracias a vos, Mariana. Café Cabrales para vos, con una lata intervenida por Miro Lockett, una botella de Yandón, que es el champán que estamos tomando para el brindis, y anteojos de mi marca. Buenísimo. Así que unos regalitos para que te vayas un poco más contento. Muchas gracias. Pablo. Yo no se canta sin tu amor, me moriré. No se grita ya, no aguanto ese sufrir. Quiero vivir, linda canción, desde que no hay maldad. Todo el mundo se ríe de mi ansiedad. Yo lo llamo poesía y le dicen vanidad. Desde que no hay traición, mi vida se desnuda y es sin pasión. Y no sé para qué sirve mi corazón. Ay, ya no se canta como se cantaba ayer.